Y les voy a invitar que vayan conmigo al libro del profeta Ageo. Es un libro de los profetas menores que está casi al final del Antiguo Testamento. Ageo en su capítulo 1. Y dice así su palabra. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis poco y recogéis mucho. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dejémoslo ahí, después continuamos en el texto. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Qué triste, qué pensamiento más triste. Las circunstancias que hicieron necesaria la profecía de Ageo nos trasladan a los últimos acontecimientos del Antiguo Testamento. Cuando la ruina moral de Israel llegó al último término, Dios declaró a este pueblo: no es mi pueblo. El enemigo derribó y destruyó Jerusalén y el templo, ya privado de la gloria de Dios. Desde entonces los ojos de los hombres, a los ojos de los hombres ya no hubo casa de Dios sobre la tierra. Esta historia de Israel tiene para nosotros también mucha importancia. 1 Corintios 10:11 nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ageo interviene para mostrar al remanente las causas que después de los principios de fuerza y gozo habían puesto trabas a la obra que Dios les había encomendado. Ojalá encontremos, hermanos, en esta profecía de Ageo las exhortaciones y el ánimo que tanto necesitamos hoy en día. En el año 520 a.C., el templo de Jerusalén está destruido a causa de las invasiones de Nabucodonosor. El rey Ciro de Persia, años después, autorizó a los judíos que regresaran a Jerusalén para que reedificaran el templo. Y las obras se iniciaron, ciertamente, pero se detuvieron 3 años después. Habían pasado casi 16 años y viendo la obra estancada y la gente muy cómoda. Entonces nos dice el versículo 1: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Quién es Ageo? Aparte de lo que leemos en este libro y lo que aparece en el libro de Esdras, no sabemos nada más. Ageo no menciona, como otros profetas, su tribu, ni su padre, ni su profesión. Sabemos que es uno de los profetas de la restauración, uno de los profetas post-exílicos, o sea, después del exilio. Pero lo importante no es el vaso de barro, sino su contenido.
A Dios le ha placido poner su tesoro en vasos de barro para que la gloria sea suya. Nos dice además este versículo, primero a quién fue dirigido este primer sermón. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote. El mensaje es dirigido en primer lugar a los líderes del pueblo de Israel. A Zorobabel, quien era gobernador de Judá, nombrado por el rey, y quien era descendiente de David. Es dirigido también a Josué, quien era el sumo sacerdote y quien era descendiente del sacerdote Sadoc, nombrado por Salomón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a ellos? Porque ellos, como líderes del pueblo, son responsables en primer lugar de poner en práctica la palabra de Dios y buscar que el pueblo de Dios obedezca su palabra. Pero el mensaje no se limita a ellos. El mensaje es para la iglesia de Dios. Este mensaje es para todos. ¿Cuál es el contenido de este primer sermón de Ageo? ¿Qué dice Dios? Veámoslo en la Biblia. Dice el 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios se queja de las actitudes del pueblo. El pueblo de Israel dice que todavía no ha llegado el tiempo, el momento adecuado, el momento perfecto para que cumplamos la voluntad de Dios de reconstruir el templo. Hermanos, el tiempo de obedecer a Dios es ahora, no es mañana ni pasado, es ahora el momento de servir a Dios. Todo tiempo es el tiempo perfecto para obedecer a Dios. Hermanos amados, Dios no aprueba cuando obedecemos con el freno puesto o cuando somos lentos en obedecer. Por eso la oración del Padre nuestro Señor Jesús, al Padre de nuestro Señor Jesús nos dice que debemos orar, sea hecha tu voluntad en la tierra, en los cielos como en la tierra. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Con rapidez, con prontitud. Por eso los ángeles son descritos con alas, que indica lo veloz que son en cumplir la voluntad de Dios. Dios nos llama a ser celosos de su palabra, a ser celosos en obedecer, a no dejar para mañana lo que se puede hacer ahora, a demostrarle a Dios que Él no nos ha redimido en vano, que su muerte en la cruz no fue en vano, que su sangre derramada y su cuerpo vituperado no fueron en vano para salvarle a usted y a mí. En ver que es un gran privilegio el servir a tan maravilloso Dios que nos salvó para sí. El profeta Ageo nos dice que no veamos la reprensión del Señor como algo negativo, sino todo lo contrario. Dios reprende la dejadez de su pueblo para estimularlos al deber, y esto también es un acto de misericordia. Dios no nos deja andar sueltos como decimos nosotros, como queremos. Él nos dice cuál es su voluntad. En segundo lugar, Dios señala el problema. Lo vamos a ver en los versículos 3 y 4. ¿Cuál es entonces su voluntad? El versículo 4 nos dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La voluntad de Dios es, en palabras, parafraseando el texto,
Ponme a mí como tu prioridad número 1. Dios les dice, ustedes no tienen tiempo para mí, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. No tienen tiempo para reconstruir mi casa, pero sí tienen tiempo no solo para construir las suyas, sino para decorarlas con esplendidez. Yo no puedo habitar en mi casa, pero ustedes habitan en casas artesonadas. Mi casa está desierta o en ruinas, pero sus casas están bien construidas. Ustedes no tienen tiempo, que siempre están ocupados, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. Pero Jehová les dice, tus prioridades están equivocadas. No hay tiempo para reedificar mi casa, pero sí hay tiempo para construir las suyas. No hay tiempo para arreglar mi casa de adoración, pero sí hay tiempo para hacerlo para tu casa. Mi casa está desierta y la tuya bien construida, casa artesonada. Es decir, con todas las comodidades, pintada, grama recortada, varios televisores, la refri llena, ventiladores por todos lados, pero para mí, para mi casa, no ha sacado tiempo. Es como una figura literaria, una comparación para la iglesia. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Cómo queremos invertir nuestras vidas para edificar en las vidas de los demás? Es hora de dedicar el tiempo al templo de Dios. Y el templo, hermanos y hermanas, somos nosotros, cada uno de nosotros. Así como ese virus se metió en cada persona, que hasta aquí nunca vamos a saber si fuimos nosotros portadores o no portadores. Pero lo cierto es que la idea de los científicos es que iba a llegar a todas las personas. Cada quien reaccionó de la manera diferente a su cuerpo. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros y es el templo de Dios. Y su templo no solo es la iglesia local, el edificio. El templo no solo es el domingo, cuando usted adora. El templo no solamente es que usted lea la Biblia, un versículo por leerlo para librar su conciencia del día. El templo tiene usted que nutrirlo con la palabra de Dios bien estudiada, bien analizada y bien aplicada a su vida. Tiene que llenar sus pulmones de la vida de oración. Tiene usted, hermano y hermana, que ser transformado. Como yo decía hace unos días, no solamente quitarse la ropa y ponerse otra, sino ser transformados. La iglesia es el pueblo del Señor. La iglesia son las ovejas de Cristo porque Él dio su vida para rescatarla. La iglesia somos nosotros. Y por lo tanto, la tarea principal de la iglesia es la de discipular a otros creyentes. Es la de edificarnos unos a otros. Y Jesús lo dijo en la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no nos llama a ser meros convertidos, sino a ser discípulos. Y esos discípulos tienen que ser discipulados hasta que partan de esta vida. Hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado, y eso es mucho trabajo. Hay mucho que hacer porque hay mucho que aprender y hay mucho que poner en práctica. Nuestra prioridad número 1 debe ser edificar la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros está llamado a edificar a su hermano.
No solo los pastores tenemos esa responsabilidad. Cada uno de ustedes ahora, en su hogar, usted como padre, como madre, como hijo, está en el deber. Si usted es la persona cristiana de su hogar, usted es la persona pastora de ese hogar. Es decir, la persona que está discipulando en la mesa. Hoy es un momento maravilloso para estar en la mesa juntos. Espero yo que no cada quien, la mamá sirve el plato y cada quien se va para su cuarto. Es un momento especial para discipular a nuestra familia. Todos somos responsables de edificar la iglesia. 1 Tesalonicenses 5 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Porque Dios no nos ha escogido para salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya estemos vivos o muramos, somos de Él. Entonces, hermanos, por la salvación que nos ha dado y la unión permanente que tenemos con Cristo, nos dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Analicemos un poco la situación de los judíos en aquel momento de la historia. La vida se había vuelto cómoda en Persia y no eran muchos los que querían salir de vuelta a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Y los que decidieron ir fueron las personas que compartían una visión y un compromiso en común de servir a Dios. Y la reedificación se dio con mucho entusiasmo. Pero luego de 3 años la obra se detuvo. Este es el problema de hoy. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué ya no está edificando? ¿Será que estamos edificando nuestras casas artesonadas para nosotros, en lugar de edificar nuestra casa espiritual? Cada quien se analiza su vida personal. Pero en tercer lugar, Dios manifiesta la solución. Y en el versículo 5 nos dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Debemos, hermanos, meditar, darle una mirada honesta a nuestras vidas. Meditad sobre vuestros caminos. Pregúntese: ¿dónde está el fruto de nuestra vida? Y si no hay fruto, ¿por qué no? ¿Por qué no hay fruto? Meditad bien sobre vuestros caminos. Usted quizá dirá: es que estoy muy ocupado en mi vida, que no tengo tiempo. Cuidado, hermano, porque el diablo también está muy ocupado. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Dónde está el fruto en nuestra vida? Hermanos, debemos ordenar las prioridades. Todavía no es tiempo, dijeron ellos. Si algún día vamos a construir el templo, pero todavía no es tiempo. ¿Cuántos de nosotros decimos: sí, yo un día espero estar plenamente sirviéndole a Dios, cuando ya se me quite mi dolor, cuando me mejore mi canilla, cuando yo ya tenga mis lentes y presiona a los hijos o sacrifica dinero para comprar los lentes para ver mejor? Cuando los niños ya hayan crecido, estos nietos, y se los lleven los papás. Y Dios les está diciendo: no, ahora es el tiempo, ahora mismo es el tiempo. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo Jesús, tenemos ciertas prioridades: Dios, familia, trabajo, estudios, iglesia. Todos compartimos estas prioridades, pero no tenemos que escoger entre cada una de ellas, porque todas son prioridades. Si tenemos que escoger, no son entonces prioridades.
Pero Dios nos ha hecho de tal forma y nos ha dado el poder del Espíritu Santo y nos ha dado la instrucción de su palabra para que nosotros podamos llevar a cabo cada una de las prioridades que tenemos. Porque el propósito de la palabra de Dios y del Espíritu es para poder mantener todas estas prioridades en una perspectiva correcta. Algunos de los santos más importantes de la vida, de los asuntos más importantes de la vida, no es cuestión de prioridades, es cuestión de obediencia. Y Dios le dice algo adicional. Él le dice: no esperen mi bendición si no lo hacen así. En cuarto lugar, Dios manifiesta 4 acusaciones contra el pueblo. En el versículo 6, hermanos, no podemos esperar la bendición en todo lo que hacemos si no le damos a Dios la prioridad número 1 en nuestras vidas. Trabajaremos y el dinero se nos escapará como el agua en las manos. Nos esforzaremos en ahorrar y será en vano. Y lo poco que ahorraremos se va a ir en reparar el carro, en reparar la refri, en comprar medicinas, y no saldremos del asunto. Dice el texto: mucho trabajo, poca cosecha. Sembráis mucho y recogéis poco. Mucho trabajo y poca cosecha. La siembra es la palabra de Dios. En los últimos años la palabra de Dios ha sido puesta en las manos de casi todos los seres humanos. Pero nadie quiere ir a la calle y recoger el fruto, evangelizando, preguntando qué tanto saben de su condición espiritual. Otro asunto: hay comida y hay hambre. Coméis y no saciáis. Hay comida y no quedan satisfechos. Como en muchas iglesias, mucho estudio bíblico, pero poca satisfacción. No se sacian con lo que reciben porque esperan más. Quieren una experiencia religiosa más que alimento bíblico. Mucho vestido. Ese es el otro asunto. Os vestís y no calentáis. En Eclesiastés 4:11 también se dice: si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Andamos solos en la misión, cada quien escucha cada domingo y se va solo. Hermano, yo le digo que se anime. No debe andar solo en la misión. Júntense en crecer y evangelizar con todos los demás. Vea otro problema: trabaja y no le abunda. El que trabaja recibe su jornal en saco roto, dice el texto. Esto es lo que sucede: tanto trabajo y el fruto se va como se va el agua en un colador. Aún si hiciere la obra de Dios, no se ve el fruto. Esta es la condición de muchas personas hasta el día de hoy debido a sus malas prioridades. Gente buena en Jerusalén estaba con motivos correctos en el lugar correcto. Habían llegado también por la razón correcta y seguramente estaban muy ocupados en sus casas artesonadas. ¿Y el templo? Algún día de estos: no es tiempo, es que mi familia, es que mi trabajo, y el resultado es cero. El cuerpo de Cristo, una iglesia dormida y estancada. Nosotros somos sus miembros sin fruto, y es por nuestros frutos que somos conocidos por Dios. Por eso es que así ha dicho Jehová, versículo 7 de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. 2 veces manda Dios meditar sobre vuestros caminos. No es algo que podamos tomar a la ligereza. ¿Cómo están nuestros caminos? ¿Por dónde andamos? ¿Qué caminos debemos de dejar para tomar el camino correcto? Meditad sobre vuestros caminos. Lo que tenemos que hacer es convertir nuestra prioridad principal
en un enfoque en Dios, en el Señor Jesucristo. La palabra nos dice allá en Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, hermano, el Señor quiere que tengamos buenas familias. Esto es su voluntad, porque aquí en ese pasaje habla de la familia y en otros lugares más. También en este pasaje habla acerca de nuestra vocación. Sí, el Señor quiere que hagamos bien nuestro trabajo. Si esa es la primera prioridad, entonces Él nos da la capacidad para andar bien en las otras prioridades. Ahí está la clave. Pero Él nos da la fórmula, la salida a esta situación. Lo tenemos en el versículo 8 y nos dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Veamos aquí 4 cosas en esta fórmula. Primero, ir a Dios. Si nunca ha reconocido, amada hermana y hermano, su pecado delante de Dios, la Biblia nos enseña en el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y que Dios está airado con el impío todos los días. Impío es todo aquel que actúa con impiedad, con pecado. Y la Biblia nos enseña en Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno, todos sin excepción hemos pecado. Y también nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Si esto le preocupa, si no sabe cómo cambiar ese destino, busque a Dios y su palabra. Pero si ya está en Cristo, debe usted subir al monte, debe ir a Dios, buscándolo a Él y su plan por medio de la lectura de la Biblia, de la oración. ¿A qué va a ir al monte? Aquí está la fórmula. En segundo lugar, a pedir madera. Fue en una cruz de madera que Cristo murió. Fue en un arca de madera donde Noé y su familia encontró salvación. Solo mediante la cruz podemos recibir el perdón de pecados. Pero fue en un arca de madera cubierta de oro, el lugar donde Dios se le manifestaba a los judíos en el desierto. Hermanos, debemos ir al monte a traer madera. El arca de madera de acacia era para establecer la comunión entre Dios y el pueblo de Israel. Acerquémonos a Dios para mantenernos en comunión con Él, y es en este punto donde viene lo que Dios espera. La tercera parte de la fórmula: reedificar. Jesucristo es el fundamento. Él comenzó a edificar. Él es la piedra angular. Y es sobre este fundamento que sobreedificamos. Esta es la voluntad de Dios, que reedifiquemos nuestros templos, nuestros cuerpos, donde habita el Espíritu Santo. Pero es necesario que Cristo sea quien ponga el fundamento en su vida. Medite en sus caminos. ¿Es Cristo el fundamento de su vida? ¿O es el pecado? ¿Es Cristo el fundamento de nuestras vidas? ¿O es la carne? Porque, hermanos, hay consecuencias. Si usted quiere seguir como está, hermana y hermano, y decirle a la hermana Gladys la misma cosa dice, no es mi problema, es su problema. Lo que sí les sé decir es que hay consecuencias. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vea lo que dice el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la falta de agua. La tierra detuvo sus frutos. Y en el versículo 11 dice: y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Dios quitará el fruto. Pero hoy es el momento para acercarse a Dios y arrepentirse de sus malos caminos. Hoy es el día de reedificar nuestras vidas y la iglesia. Hoy no es mañana. Dios quitará esta oportunidad donde hoy domingo tenemos un día de sol y habrá lluvia y habrá agua. Hay Biblia, hay vida para establecer nuestras prioridades en el Señor. Nos ha dado vida en este día con ese propósito. Debemos oír y temer el mensaje. El versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ya hemos oído esta mañana lo que Dios quiere decirnos. ¿Le preocupa? ¿Le preocupa tanto que le causa temor a Dios y a su juicio? ¿O no se nos preocupa de saber que Dios nos pedirá cuenta de toda obra, sea buena o mala? Si le preocupa, sepa que usted no puede solo. ¿Quiere usted cambiar esa actitud, ese pecado, hermano y hermana? Usted solo no va a poder. Pero la respuesta la tenemos en la palabra. En el versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. A veces pensamos que nosotros tenemos que hacerlo todo, nosotros solos. No podemos salvarnos a nosotros mismos solamente por medio de Cristo, y no podemos reedificar nuestra vida ni la iglesia ni solamente por medio de Cristo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y Cristo lo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? En el contexto el Señor viene hablando de ropa, de comida, de techo. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que vale para nosotros? Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si de veras establecemos las cosas de arriba como nuestra prioridad, hermano, ¿cómo sería nuestra vida? Dios no solamente nos promete su compañía, Él es el que despierta el espíritu que mora dentro de nosotros. Solo debemos poner nuestros ojos puestos en Jesús con humildad. Y Dios da el hacer. Versículo 14. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios hablaba al pueblo también, no solo oír, sino que ellos trabajaron en el templo también. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él lo hace para que toda la gloria sea de Él. Finalmente el pueblo actuó, trabajó en 23 días. Hizo lo que no hizo en 16 años. Tuvo gozo después de oír el mensaje.
Ageo 1:15 nos dice: en el día 24 del mes sexto, en el año del rey Darío. Comparando la fecha del primer versículo 15, existió una diferencia de 23 días. ¿Cuántos días más necesitamos nosotros para oír, para obedecer y para actuar? El Señor dice: no, ahora es el tiempo, es hora de edificar nuestro templo, nuestra vida espiritual. Debemos dejar de pecar. Sabemos que es imposible, pero no busquemos el pecado. Busquemos a Dios. Vistámonos como escogidos de Dios, mostrando el fruto del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe meditar y preguntarse si Dios, su reino, su iglesia, su servicio es la prioridad número uno en nuestras vidas. Y debemos preguntarnos que si lo es así en nuestro corazón, también lo es así en lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. ¿Por qué yo debo darle la prioridad número uno? Porque así Dios es honrado. Vuelva a releer el versículo 8 y vea lo que dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios es honrado cuando Él es la prioridad número uno en su iglesia, en su vida. Cuando su reino, su iglesia es la prioridad número uno encima de la nuestra. Ojalá que el reino de Dios sea nuestra prioridad. Démosle al Señor nuestra prioridad. Y si es así, entonces será posible llevar bien nuestra responsabilidad para con nuestra familia, para con la iglesia, con el trabajo y con todo lo que hagamos. Pruébelo y después testifíquelo para que otros crean. Haga el intento, no mañana, hoy. Hable con Dios, arrepiéntase, pídale perdón y dígale: Señor, no voy a esperar mañana, porque el mañana no es suyo. De un suspiro, el último suspiro lo damos, eso no sabemos cuándo. Puede ser ahora a mediodía, en la tarde o en la noche. Pero que ahora sea el día de la determinación. Usted no se podrá imaginar todo lo que Dios lo va a bendecir. Y la va a bendecir. Aunque gane poquito. Aunque usted no tenga una gran vida ni un montón de cosas materiales. Dios va a bendecir su vida. Usted sabrá cómo llevar el carácter de su esposa, sabrá manejar el carácter de su esposo, podrá aconsejar a sus hijos, podrá llevarse bien con los jefes, usted podrá, hermano, llevarse bien con los vecinos. Resuelva toda relación que está mala. Dígale a Dios: bendice a esta persona por mi medio, Señor. No es fácil. Yo se lo digo que no es fácil. Pero si Dios está con nosotros, podemos hacerlo.